Octavo, historia de una confusión epistemológica entre la medicina y las llamadas enfermedades nerviosas. Esta confusión surge desde los inicios de la psiquiatría. Néstor Baustein, en su libro, permite un corto recorrido que ilustra bien los prolegómenos de una serie de malentendidos que aparecen en la forma abusiva, como algunos términos han sido utilizados por la ciencia sin el suficiente rigor. Abro comillas, siguiendo los parámetros de la neurología, escribe el psiquiatra Néstor Baustein, se constituye después de la primera mitad del siglo XIX, que más tarde será llamado la neuropsiquiatría, que estimulaba y explotaba el equívoco lingüístico anatómico, se sufría de los nervios, había ataques de nervios y las enfermedades de los nervios. Estas podían ser llamadas neurosis sin que nunca el sistema nervioso tuviera nada que ver o que se pudiera corroborar con las manifestaciones mórbidas que se atribuían a esas enfermedades. Cierro comillas, página número 4. Es de destacar que si observamos en la actualidad la aplicación de los métodos en salud mental, nos encontramos con una situación similar, pues se obliga a todos los profesionales a considerar las entidades psicopatológicas con los mismos criterios que las enfermedades en medicina, es decir, un daño anatómico, una reacción química, entre otras. Es de anotar la gran confusión que causa el sincretismo, la condensación cuando se trata de introducir términos de una disciplina a otra. La medicina contiene como subespecialidad la psiquiatría, la neurología esencialmente. En la actualidad constatamos el esfuerzo a veces desmedido de muchos autores de querer incluir o de considerar que la clínica psicopatológica, la psicología clínica y el psicoanálisis también podrían estar inscritas en la ciencia médica. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias a nivel conceptual y epistemológico si esto fuera posible? ¿Qué pasaría con aquellas disciplinas que poseen su propio objeto de estudio, sus fuentes conceptuales y su campo de aplicación si esto fuera así? Para responder a estas preguntas, el texto Clasificar en Psiquiatría, en las páginas 43 y 44, nos dará ciertas luces que muestran el poco rigor existente a nivel conceptual y epistemológico en la formación de todas las disciplinas que tienen que ver con la salud mental. Como se sabe, en esta última se mezclan varias formas de saberes, desde opiniones populares, experiencias empíricas y aquellas que se presentan como científicas, las ciencias médicas y gran parte de las disciplinas de las ciencias humanas. I was diagnosed with a chemical imbalance, manic depression. They diagnosed me with having ADD. He told me I had conduct disorder, ADHD, mild depression, Major depression. Manic depressive. Borderline personality disorder. social anxiety, depression, and schizophrenia. ADHD, sleep disorder. Identity problem disorder. There's no such thing as mental disorder. A mental disorder is whatever someone says it is, and if the person saying this is a mental disorder has enough power and influence, then people believe, oh, that's a mental disorder. Pero no se puede tener poder o influencia sin credibilidad. Así que la psiquiatría fabrica la suya. It's based on a grab bag of checklists for disorders that are published in a book called the DSM, which is the Diagnostic and Statistical Manual. There are no statistics in this book, by the way. That just makes it sound more scientific. They create this cluster of disease, and they get together and they vote. Is this a disease? All in favor, say aye. It's marketed as a scientifically based document. Now, the American Psychiatric Association, which publishes the DSM, do a lot of work to create an aura of scientific precision around the DSM, but it's not scientifically based. Desde la primera edición del DSM, el número de trastornos mentales que se incluyó por votación en el Manual de Diagnóstico de la Psiquiatría ha llegado a 374. Y con cada nuevo trastorno, los psiquiatras crean otra forma de defraudar al público. If you have 27 ways to bill in the DSM, that's 27 ways to bill. If you have 300, that's 300 ways to bill. So you can pretty much find anyone walking on the street that could fit into a DSM somehow. When you build insurance companies, you can't say the word. You've got to send in a number. And they have numbers for the most ridiculous things. You know, like arguing with your mother or peeing in the bed. Adolescent rebellion disorder.
is an official psychiatric diagnosis. Arithmetic learning disorder is an official psychiatric diagnosis. General anxiety disorder is a recent diagnosis. For each one, there is a 5-digit code with a decimal point. Now, the implication of that is if I have illness 403.16, that's different in some important and scientifically proven way from someone who has 403.17. And nothing could be further from the truth. Aunque parezca increíble, mientras presentan el DSM al mundo como un hecho científico, los psiquiatras admiten libremente su absoluta falta de base científica. Es conocido que a nivel cotidiano, por tratarse de algo que nos atañe a todos, porque trata del cuerpo, de nuestra mente o de los pensamientos, todo el mundo tiene alguna idea, incluyendo aquellos que no han recibido ninguna información o formación en estas disciplinas. En nuestras familias, los niños y los padres tratan de entender y explicar por qué se piensan o se sienten ciertas cosas en el cuerpo. Nadie ni nadie vendrá a cuestionar estas opiniones o experiencias empíricas. Pero donde las cosas se complican es cuando en las disciplinas científicas citadas anteriormente existe algo parecido. Entre estas disciplinas llamadas científicas por los profesionales que las ejercen, son muy pocas las que se definen con un conjunto propio de conceptos, un objeto de estudio preciso y un método de aplicación. Nuestra reflexión la centraremos en el campo de la clínica psicopatológica porque busca justamente encontrar cierta orientación en el confuso panorama que rodea la salud mental. Si bien en el campo de la medicina una subdisciplina que se llama la neurología reconoce de manera clara y donde nadie vendría a refutar sus avances, sobre todo con las nuevas técnicas y sus instrumentos de aplicación, los escáneres de última generación, la resonancia electromagnética, permiten dar cuenta de manera precisa cualquier daño cerebral que va desde los más leves accidentes cerebrovasculares hasta designar daños mayores como una parálisis cerebral o los síndromes cerebrales orgánicos, donde los avances son cada vez mayores a nivel científico. No obstante, no se puede hablar de una forma tan categórica cuando se trata de la clínica psicopatológica en general. No existe en la actualidad ningún estudio que permita demostrar que los síntomas neuróticos, fobias, obsesiones o histerias y que ninguna forma de psicosis, paranoias, esquizofrenias, incluyendo los diferentes tipos de autismo, puedan ser demostrados como lo presentamos en el caso de la neurología con los daños cerebrales someramente presentados en el párrafo anterior. Tal confusión no es presentada de manera concisa por los diferentes autores en Europa y en América Latina, y en Estados Unidos desgraciadamente son muy pocos los interesados. Citaré esencialmente el psiquiatra Thomas Szasz, un autor que por su amplia experiencia médico-psiquiátrica y psicoanalítica ha trabajado en diferentes países de Sudamérica, dando cuenta de la calamidad que representa la cacofonía existente en el campo amplio que implica la clínica psicopatológica. Es así como este investigador considera la manera en que afecta esta confusión del léxico y de vocabulario en las ciencias humanas, la psicopatología, la medicina y la psiquiatría. En medicina, nos dice Néstor Brownstein, las enfermedades son tumorales, sufijos omas, infecciosas o inflamatorias, sufijo itis, y degenerativas, sufijo osis. La neurosis habría entonces de entenderse en el léxico y según la etimología como la degeneración de los nervios y la psicosis, la degeneración de la psiquis. Ese arranque y arraigo en la lingüística nunca dejaron de marcar la psiquiatría. El autor nos enfrenta al poco rigor conceptual y epistemológico que encontramos a nivel de la literatura y en la clínica psicopatológica en todos los campos de la salud mental desde sus inicios. Cuando se pregunta ¿qué se gana y qué se pierde al equiparar necrosis y neurosis, cirrosis y psicosis, cuando la función de los significantes es aquella de engendrar el significado? Nada sucede
¿O es que no se aprecia el saldo conceptual cuando se escuchan los diagnósticos de las enfermedades neurinitis, neuromas o neurosis? El lenguaje, bien se sabe, es la ley de la vida y quienes lo manejan, los técnicos, los taxonomistas, pueden decidir en el caso de la psiquiatría, como en el de los legisladores, la marginalidad de aquellos que se apartan de la vida normal y de las sensaciones que se aplican a los reprobos. Cuestión de palabras. Las palabras producen efecto en los cuerpos a los que se aplican. ¿Qué mejores ejemplos de estigmatización que la palabra neurótico, psicótico, alcohólico, drogadicto, débil mental, etc.? En un principio, en el siglo XIX, cuando se equiparó la neurosis con lo no orgánico y la psicosis con la locura, supuestamente porque una enfermedad del cerebro cuya patología aún no se conocía, pero se acabaría por descubrir. El sentido se habría invertido, pero los efectos persistían. Noveno, reflexión sobre la diferencia fundamental entre la psiquiatría organicista y la medicina general. Cuando se habla en salud mental, sus métodos y tratamientos a nivel institucional en todos los países a través del mundo, solo con algunas excepciones en países europeos, el uso sistemático de psicofármacos es de moneda corriente. En el caso de Colombia, ni siquiera existe una política de salud mental y han desaparecido casi todas las unidades de salud mental en las ciudades donde por alguna contingencia tenían presencia. En Cali, Colombia, hubo una única unidad de salud mental del Seguro Social que existía como tal, compuesta por un equipo interdisciplinario, con un hospital día y con un grupo que permitía el abordaje de las familias, de niños y adolescentes en clínica psicopatológica, psicoterapias y con un servicio de psiquiatría para adultos. Fue una institución pionera en Cali de este tipo de servicios y sirvió de modelo a nivel nacional desde la década de los 70 en el siglo pasado, pero desgraciadamente desapareció a comienzos del año 2000. La razón, esta no era rentable económicamente para el gobierno de la época. Nunca se consideró ni se investigó que en los países que cuentan con una verdadera atención en salud mental, estos nunca generan un beneficio económico directo o inmediato. Una población que recibe una atención apropiada a tiempo en salud mental tendrá menos dificultades para enfrentar los retos que le depara el futuro en la sociedad. Alguien daba el ejemplo que cuando los estados protegen y cuidan la cuenca amazónica, los beneficios no se pueden apreciar inmediatamente. Será la humanidad entera que saldrá beneficiada ulteriormente en múltiples aspectos. Este vacío institucional en la atención a las poblaciones en salud mental, al menos en Colombia, pero creo que es casi una constante a nivel mundial, ha sido llenado por iniciativas particulares que han hecho de él un negocio lucrativo. No porque se hayan implementado nuevas unidades de salud mental que cumplan con su función humanitaria, con un servicio de profesionales formados, con especializaciones o posgrados y capacitados que brinden los servicios de la clínica psicopatológica, de psicoterapias, que cumplan con las exigencias que éstas ameritan y que son pocas las universidades y asociaciones en Colombia que brindan dichas formaciones, y si lo hacen los egresados de pregrado de nuestras universidades en su gran mayoría no alcanzan a pagar sus costos. We have no diagnostic reliable markers for almost any illness there is in the DSM. What we're testing for in psychiatry, it's hard to say because there's nothing specifically. But as far as a test that's clinically useful, basically we're not there yet. We don't have any laboratory tests that we can use to determine whether somebody does or doesn't have a mental illness. There are no good biological tests for detecting mental illness. There is no test, there's no biopsy you can do. There is no chemical test right now. There are no specific tests to confirm the diagnosis or show the improvement, like any blood tests or any x-rays or anything like that. Oh, in my practice I don't do any tests. I just speak with people and listen to them, and then I make a decision in what kind of illness. Estos diagnósticos varían tanto como los psiquiatras que los dictaminan. En estas secuencias, tomadas con una cámara oculta, una persona visitó a varios psiquiatras quejándose de los mismos síntomas. I'm extremely unorganized, and I didn't used to be. It's caused problems in the family. It's caused problems getting, I'm self-employed. You've got ADD, ADHD, you're depressed,
And your depression is bipolar depressed. If you have a brain chemistry disorder, it's probably genetic. You have a lot of the symptoms of depression. So it seems like it is a mixed picture. What that means is like we got some depressive symptoms and some, high symptoms. If you're bipolar, I'll need to give you a mood stabilizer. We don't know. I kind of doubt it. It's considered low-grade bipolar. You are more of the ADD than ADHD. And as far as medications for depression, because I would recommend that you start a medication, which are Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa. Usually Propylene XR is pretty good. I'll give you some Lexapro in the morning and some Trazodone at night. Lamictal is a better medication for that. It works on your depression also. But the treatment for any bipolar cycling is the same. The lithium, Remeron is another one. Trazodone, Tegretol, Depakote, Wellbutrin, Lexapro, Lamictal, Equitroid, Depakote, lithium, Ambien. You may need an antidepressant also with your Lamictal. We don't know if I give you a medication if it is going to work or not. To a certain degree, it's trial and error. You never know if it's the right drug. How many people have I cured? Well, there are no real cures right now in psychiatry. I have cured none of my patients. We're always challenged by our lack of knowledge. I mean, in fact, we don't know what the causes of mental illness are. Most mental illnesses, we do not know the cause. Of course, it would be nice to know exact reasons of disorders, but maybe in the future. I'm the Director of Research at the American Psychiatric Association. We don't know the etiology of really any of the mental disorders at the present time. DSM-5 is coming out. It's grown to 10 times its original size, and it labels everybody. I could find 5 diagnoses that would fit you or anybody else. Compara esto con los métodos de investigación de la patología, una ciencia real que descubre enfermedades reales usando una amplia variedad de pruebas de diagnóstico precisas. We do millions of laboratory tests as well as the structural examination and the microscopic examination. It's a whole series of applied scientific procedures. In the case of psychiatry, there isn't any laboratory tool that can precisely identify psychiatric disease and allow it to be classified. It's not as if there's some study of tissue or some study of the body or some study of matter. These are all categories which are made up. They're simply made up. They don't exist in nature. They're decided upon by psychiatrists and voted on. Los psiquiatras no son los únicos que se benefician con el DSM. Siempre que se encuentre un diagnóstico psiquiátrico, se encontrará una droga psiquiátrica. Entonces, ¿cómo funcionan estas instituciones privadas y por qué han hecho de la salud mental un objeto comercial rentable? ¿Cuáles son sus métodos de tratamiento, evaluación? Para responder a esta pregunta, comenzaremos por evocar el uso sistemático de los manuales estadísticos de evaluación y tratamiento de aquello que la psiquiatría organicista ha denominado trastornos. Si abren cualquier manual de psiquiatría, el DSM o el CI-10, ahora existe una quinta versión y los trastornos han seguido aumentando en su número, pero no existe el menor rastro de una etiología o de una causa específica. Como se ha podido conocer, estos manuales estadísticos no se apoyan en ningún tipo de teoría o descripción de las entidades clínicas de las cuales han bebido todos aquellos interesados en la clínica psicopatológica. Las escuelas alemanas y francesas cuyos tratados de psiquiatría como el de Émile Kreplan y los grandes clínicos como Seglas, Meillan, Gaëtan de Clerambault, entre muchos otros, han quedado prácticamente en el olvido para la psiquiatría centrada en el fármaco, donde es un desbalance químico del cerebro que sería la causa de los trastornos que ellos pregonan. Nos ocuparemos en próximos trabajos más a fondo de las funciones que cumplen estos manuales estadísticos de salud mental en el mundo, especialmente cuando el tratamiento está orientado a la formulación de psicofármacos. A propósito de las diferencias existentes entre los abordajes en psiquiatría organicista y en la medicina en general, estos están relacionados con dos nociones, la normalidad y la adaptación. Escribe Néstor Brownstein y agrega: la normalidad biológica se define en términos de integridad de los tejidos y conservación de la capacidad de variación funcional ante cambios ambientales, por ejemplo, el aparato cardiorrespiratorio en condiciones de esfuerzo, cambio de actitud, etc.
pero donde estas normalidades estadísticas y fisiológicas son ampliamente dudosas, escribe Néstor Brownstein, es cuando se trata de situarlas en el campo de la salud mental y desde luego cuando se aplican en el funcionamiento de los sujetos y de la sociedad. ¿Qué es lo normal y a partir de cuándo se tiene un trastorno de la personalidad o de cualquier otra variable psicológica? Esta pregunta nos sitúa de lleno en los grandes manuales estadísticos de salud mental DSM y CIDS, donde todas sus categorías son consideradas como un trastorno. Actualmente existen alrededor de 400 formas de trastorno en el último DSM-5. Para terminar esta reflexión, Néstor Brownstein escribe, abro comillas, los criterios de la medicina general son los rangos evaluables en términos fisiológicos, los de la psiquiatría son rangos sociológicos culturales. Entonces, ¿cómo comprender que la psiquiatría organicista actual, la cual hace parte de la medicina, pueda pretender que todos los trastornos presentes en sus manuales estadísticos sean evaluados y diagnosticados como un daño o un desbalance químico a nivel cerebral, como sí lo son las enfermedades cerebrales conocidas como síndromes cerebrales orgánicos y que son tratadas por psicofármacos? Pero ¿qué sucede cuando se pretende tratar de la misma manera categorías sociológicas, culturales, familiares o en conclusión el malestar del sujeto frente a su existencia? Las enfermedades del cerebro descritas con precisión en neurología y en las neurociencias a partir de las nuevas tecnologías, estas van desde una isquemia hasta una parálisis cerebral severa, muestran bien que la ciencia médica aplica en este tipo de lesión tratamientos con psicofármacos o quirúrgicos que no pueden ser puestos en duda de ninguna manera.